Bukele ha roto su silencio y ha contestado a los demócratas occidentales que le han acusado de querer instaurar una dictadura en El Salvador. ¿Y qué es lo que ha dicho en la respuesta? La respuesta es demoledora y merece la pena ser analizada desde luego. Así que sin más dilación, vamos con el vídeo. Imagino que estarás al tanto, ya lo tratamos en varios vídeos, una reforma constitucional por la vía rápida de express, de extrema urgencia. Bukele, que estaba ya en su segundo mandato, los mandatos presidenciales son cada 5 años en El Salvador, quiso realizar, impulsó, bueno, el partido, una persona, ¿no? Una parlamentaria de su partido, impulsó una nueva ley, una reforma constitucional realmente, para modificar una serie de artículos y dar toda una serie de cambios. Primero de todos es que se elimine el límite a 2 mandatos del presidente, que el presidente pueda ser reelegido indefinidamente. Eso es una cosa importante, pero reelegido indefinidamente no significa que una vez elegido este se vaya a perpetuar en el poder sin más elecciones. No, simplemente se tendrá y se podrá presentar a las elecciones y en caso de ser votado, poder seguir siendo presidente. Además, una norma que rige en todos los cargos políticos de El Salvador, desde alcalde, todos los cargos políticos pueden ser reelegidos indefinidas veces, menos el del presidente. Podían, porque ya la reforma ha sido aprobada y en este caso ya Bukele podrá presentarse a un tercer mandato. Además, la reforma implicaba la ampliación del mandato a 6 años, de 5 a 6 años, que por lo que he podido entender, ese cambio se debe más bien a el hecho, a la necesidad de hacer coincidir las elecciones municipales con las elecciones nacionales, es decir, que todas las elecciones del país se den en un mismo sufragio, en una misma fecha. Bukele lo ha justificado como una necesidad de ahorrar costes y no me parece mal, en efecto. Pero lo que ha movido, lo que ha provocado esa reforma en los países de Occidente ha sido la oportunidad de señalar a Bukele como un tirano, como un político que lo que pretende es instaurar una dictadura, realizar una serie de reformas que no son muy diferentes de las que impulsó Hugo Chávez en Venezuela y que a la postre le permitieron perpetuarse en el poder hasta su muerte y sobre todo, y eso es importante porque ese es el riesgo al que se expone también El Salvador, permitiendo que el que le suceda, que desde luego no fue tan bueno como él, pero sí más malvado, en el caso de Maduro, es el caso de Maduro con Hugo Chávez, pueda hacer uso precisamente de esa reforma para debilitar aún más el Estado de Derecho e instaurar definitivamente una dictadura. Aquí la cuestión no está en que Bukele se vaya necesariamente a convertir o no en dictador. También es cierto que el poder transforma a las personas. Y todos los que conocemos como dictadores en la historia, la gran mayoría, sobre todo los del siglo pasado, fueron elegidos democráticamente. Mussolini fue elegido, Hitler fue elegido. ¿Qué ocurrió? Que después el poder les pervirtió. La cuestión aquí es que debemos considerar 2 grandes riesgos a los que se expone El Salvador. El primero de todo es que las personas cambian, que por mucho que ahora mismo Bukele sea la persona aclamada con un 90% de consensos, esto no significa que vaya a serlo para siempre, que en un determinado momento el pueblo se canse de él y quiera y desee un nuevo presidente. En todo caso, podrá esperar al 6.º año de mandato para precisamente ejercer el pueblo su derecho a voto y votar a una alternativa. Esto, en todo caso, no está excluido en El Salvador. La reforma de Bukele no lo excluye, pero esta reforma no excluye la posibilidad de que en un futuro Bukele, tal como ha hecho ahora, dé una vuelta de tuerca más y poco a poco vaya cerrando las posibilidades a una alternativa. ¿Por qué no? Y luego tenemos otro segundo elemento de riesgo para los salvadoreños, es que si bien Bukele promete ser el presidente querido y deseado, aclamado por los salvadoreños, incluso podría serlo indefinidamente hasta que fallezca, ¿no? Hasta que además es un presidente muy joven, ¿no? Esto no impide que quien le suceda, y eso es importantísimo, tenga otras aspiraciones y que se quiera servir de todo el trabajo hecho por Bukele para instaurar una dictadura, para servirse precisamente de forma maliciosa de todas las reformas que, sin embargo, con buena intención ejecutó Bukele, incluso en la eventualidad de que, repito, la gobernanza, el mandato, los mandatos de Bukele vayan a ser muy exitosos para el pueblo de El Salvador, que no dudo que sea así. Pero la cuestión aquí es el riesgo al que se expone
el pueblo del Salvador, en el momento en el que Bukele deje de estar y alguien le suceda. No sabemos cómo va a ser ese alguien y no sabemos el uso que puede hacer precisamente de estos privilegios. Eso es lo que sucedió en Venezuela. A Chávez le sucedió Maduro y Venezuela no ha ido a mejor ni se ha mantenido, más bien ha ido a peor. Y el pueblo de Salvador no es exento a que esto suceda, aunque he de decir que no es exento ningún pueblo del mundo a que esto suceda. Basta mirar España. ¿Quién iba a decir que el régimen del 78 pariese a un tío, un mal parido como Pedro Sánchez, que se apoderara democráticamente de las instituciones para pervertirlas y dar pequeños pasos hasta la instauración, en efecto, de una democracia atípica, de una anomalía democrática, lo que podríamos decir de España? Pero lo curioso es que esos países como España y otras que se hacen llamar democracias consolidadas de Occidente, han criticado a Bukele por este movimiento. Tal es así que tenemos una serie de elementos que quiero compartir contigo, pero antes que todo, quiero compartirte el hilo de Alejandra Orá, que dice: El Salvador reescribe la regla del poder. El Congreso aprobó cambios que permiten al presidente Nayib Bukele mantenerse en el poder sin límite de reelecciones. ¿Qué significa esto para El Salvador y para América Latina? Y lo explica en un hilo. La Asamblea Legislativa, controlada por el partido oficialista Nuevas Ideas, reformó la Constitución para permitir la reelección presidencial sin límites. Además, se extendió el mandato de 5 a 6 años, se eliminó la segunda vuelta electoral y se acortó el periodo presidencial actual, que ahora terminará en 2027 en lugar de 2029, para unificar las elecciones de ese año. La oposición votó en contra y denunció que con esta reforma ha muerto la democracia en El Salvador. Nayib Bukele llegó a la presidencia en 2019 rompiendo con el bipartidismo tradicional. Ha mantenido niveles de aprobación extraordinarios superiores al 80-90%, gracias a su mano dura contra el crimen. Su guerra contra las pandillas redujo los homicidios a mínimos históricos, ganándole el apoyo de una población cansada de la violencia. Sin embargo, su estilo de gobierno es polémico. Ha concentrado poder, erosionando la independencia de las instituciones democráticas. Bukele incluso se autodomina, en tono irónico, el dictador más cool del mundo mundial, frente a quienes lo critican por tendencias autoritarias. Antecedentes en América Latina. Actualmente varias naciones permiten una sola reelección consecutiva. Por ejemplo, Argentina, Brasil, Bolivia, Ecuador. Pero la reelección indefinida, mandatos ilimitados, es poco común. Solo estaba vigente en Venezuela desde 2009 tras un referéndum impulsado precisamente por Hugo Chávez, y en Nicaragua desde 2014 bajo el gobierno de Daniel Ortega. Otros casos han burlado los límites a través de fallos judiciales controvertidos. En Honduras, la Corte Suprema anuló en 2015 la prohibición constitucional. En Bolivia, tras perder un referéndum para un cuarto mandato, Evo Morales consiguió que el Tribunal Constitucional declarara en 2017 que no había límites a la reelección por considerarla un derecho humano a ser candidato, habilitándolo a postularse nuevamente. El contexto legal de la reelección. Tradicionalmente, la Constitución salvadoreña prohibía la reelección inmediata del presidente. Esto cambió en septiembre de 2021 cuando una sala del lo constitucional afín a Bukele reinterpretó la ley y habilitó que el mandatario pudiera buscar un segundo mandato consecutivo, pese a que varios artículos constitucionales lo impedían. Bukele efectivamente se presentó y ganó su reelección en 2024 con el 80,6% de los votos. Posteriormente, su bancada aprovechó su supermayoría legislativa para cambiar la Carta Magna y eliminar los límites de la reelección en una sola legislatura. En otras palabras, se reescribieron las reglas del juego electoral para permitir la continuidad indefinida en el poder. La decisión salvadoreña ha generado reacciones encontradas en el plano interno. La oposición la condena abiertamente. Organizaciones como la sociedad civil local también advirtieron que con esa reforma queda prácticamente cerrada la vía electoral para la alternancia en el poder. El oficialismo, por su parte, defiende la medida afirmando que el poder ha regresado al pueblo. Según la vicepresidenta del Congreso, ahora los salvadoreños van a poder decidir hasta cuándo apoyan a su presidente, presentando la reelección indefinida como una elección soberana de la ciudadanía. Si bien es una elección soberana de la ciudadanía, no hay que olvidar que es muy propio precisamente de los populistas recurrir a que el pueblo quiere una cosa para legitimar decisiones que le otorgan determinados privilegios. También Mussolini realizó toda una serie de reformas, las famosas leyes fascistísimas, que impulsaron toda una serie de cambios que le beneficiaron, argumentando precisamente que el pueblo italiano, los fascistas, querían esos cambios. Efectivamente lo querían, y efectivamente lo querían en mayoría, pero claro, fruto de un adoctrinamiento a lo largo de los años importante. Con esto no digo que Bukele haya recurrido a las mismas estrategias de Mussolini, no, pero sí es cierto que hay países que han criticado esta medida sin tener en cuenta que sus propias constituciones prevén lo mismo, y es más,
ni siquiera permiten, como es el caso de España, que el presidente del gobierno sea elegido directamente, sino que todo sea fruto de una lógica de partidos, partitocracia, como se suele llamar en Italia y en España, por el que los partidos políticos funcionan como lobbies, funcionan como pequeñas organizaciones mafiosas que se reparten el poder a espalda de los ciudadanos a los que les viene negada la posibilidad de elegir directamente quienes quieren que sea su presidente. Eso es importantísimo, porque por mucho que a muchos se le llene la boca de demócratas señalando a aquellos que teóricamente podrían iniciar un camino hacia la dictadura, sin embargo, son gobernantes, acaban siendo gobernantes de sistemas que aparentemente y solo aparentemente son democráticos y le dan mucho menos poder de elección a sus habitantes, a su pueblo. Como repito, es el caso de España o como es el caso de Italia. Y como lo es de muchísimos otros países que permiten la reelección presidencial indefinida. El Salvador se une, decía Eduardo Menoni, a los 22 países con reelección presidencial indefinida. Alemania, España, Canadá, Reino Unido, Italia, Holanda, Suecia, Noruega, Dinamarca, Australia, India, Nueva Zelanda, Japón, Israel, Venezuela, Nicaragua, Rusia, Bielorrusia, Uganda, Togo, Camerún, China. Es curioso que al lado de países con democracia dudosa, como es Bielorrusia, como es China, como es Venezuela, como es Nicaragua, como es Rusia, hay otros países que se llenan la boca de ser democracia consolidadas, casi ejemplos para el mundo libre, como son Alemania, España, Reino Unido o Italia, que sin embargo en los últimos meses han estado precisamente en primera línea en portada de periódicos por medidas totalmente liberticidas, como son la censura, como son las detenciones preventivas de los delitos, veas el delito de odio en Alemania o en el Reino Unido, o como es la propia presencia de presidentes tiranos, como es el caso de Pedro Sánchez en España. Y es por esta razón que las quejas y los señalamientos desde esos países, desde mi punto de vista, no es legítimo y es totalmente hipócrita. Tan es así que esta ha sido la respuesta de Nayib Bukele a esos países que le han criticado. Vamos a leer. El 90%, lo podemos traducir en español, el 90% de los países desarrollados permiten la reelección indefinida de su jefe de gobierno y nadie se inmuta. Pero cuando un país pequeño y pobre como El Salvador intenta hacer lo mismo, de repente se convierte en el fin de la democracia. Claro, se apresurarán a señalar que un sistema parlamentario no es lo mismo que uno presidencial, como si ese tecnicismo justificara el doble rasero. Pero seamos sinceros, es solo un pretexto. Desde luego, para mí el sistema presidencial es mucho más democrático que el sistema parlamentario donde rige la partitocracia. La gente entrega un voto, el voto a un partido como si fuera un cheque en blanco y el partido después con ese voto puede hacer lo que quiere, como ha sido el caso de Pedro Sánchez, incluso para que gobierne una mayoría de minorías, como es el caso de España. Seguimos. Porque si El Salvador se declara una monarquía parlamentaria con la misma regla que el Reino Unido, España o Dinamarca, seguirán sin apoyarla. De hecho, se pondrán furiosos si eso sucediera. Y es verdad. Tenemos Reino Unido, España y Dinamarca, que el jefe de Estado ni siquiera puede ser elegido. Y esos países claman al cielo contra El Salvador y contra Bukele, porque Bukele es un dictador, vamos a ver, y impiden la elección de un mandatario. Esos países lo tienen de nacimiento. Les sale rana, como a España le ha salido rana Felipe VI, o como a Italia le fue rana Vittorio Emanuel II por su inoperancia, casi complicidad silenciosa con el fascismo, cosa que es muy similar de lo que está haciendo Felipe VI con el sanchismo. Y claro, estos son democracias, pero El Salvador no. Seguimos leyendo. ¿Por qué? Porque el problema no es el sistema, sino que un país pobre se atreva a actuar como si fuera soberano. Y la última frase es muy importante, lo que pasa que está mal traducida, es la más importante de todas, la tenemos aquí. No estás sujeto a hacer lo que ellos dicen, estás sujeto a hacer lo que debe de hacerse, si lo podemos traducir de alguna manera. Y ellos esperan que tú estés en su línea. Claro, esa es la cuestión. Nayib Bukele está saliendo del camino que han marcado las democracias, las lo que podemos llamar democracias occidentales, que pretenden considerarse, erigirse como los modelos de gobernanza más eficaces y más justos. Pero no necesariamente es así. Sobre todo en un país donde el presidente tiene el 80, el 90% de apoyos. Y eso es fundamental porque marca la diferencia.
En un país donde las fuerzas políticas son similares según la época, una puede ser hegemónica, otra no, pero luego pueden alternarse en pocos años, es natural que se abogue por la alternancia. Pero en un país que proviene de la trayectoria del Salvador, donde una parte ha conseguido eliminar el crimen o al menos mantenerlo contenido y tiene el apoyo del 90%, es natural que se busque extender los mandatos para estabilizar ese país, precisamente para hacerlo democrático. Para que tengas una idea, quiero remontarme a cuando la Alemania nazi dejó de ser nazi porque perdió la guerra, o la Italia fascista dejó de ser fascista porque perdió la guerra. Surgieron nuevas fuerzas políticas, sí, ¿verdad? Pero esas fuerzas políticas que surgieron necesitaron de un tiempo para estabilizar el país y definitivamente limpiarlo del fascismo y del nazismo. Bien, Bukele ahora está en esa tesitura. ¿Qué hubiese pasado si en la Alemania del postnazismo, en la Alemania de los años finales de los años 40 o principios de los años 50, se hubiese instado a que se pudiera presentar nuevamente un partido nazi, o si en la Italia del año 1950 se hubiese permitido que determinados partidos afines precisamente al fascismo volviesen a tener volviesen a tener auge y tuviesen acceso a las elecciones. ¿Qué hubiese pasado? Posiblemente la transición hubiese pasado por un periodo de mucha inestabilidad hasta incluso tener el riesgo de una reinstauración de esos regímenes. Ahora mismo El Salvador está en ello, está saliendo de una fase en la que el momento histórico requiere que quien está transitando el país en esa parte, en esta fase, necesite de más tiempo para estabilizarlo, tal como lo necesitaron Italia y Alemania después de la Segunda Guerra Mundial. Y en la Italia y la Alemania posteriores a la Segunda Guerra Mundial, los partidos fascista y nazista fueron prácticamente eliminados de la ecuación política y afortunadamente fueron eliminados. Ahora bien, cualquiera podría entonces decir que en aquel momento se instauró otro régimen que impidió a una parte de la población tener alguna referencia para expresar su voto. Qué duda cabe, pero también qué duda cabe de que era necesario para que el país, los países se depurasen de esas filosofías destructivas y totalitarias. Esto básicamente es lo que está pasando en El Salvador. Y es por esa razón que no es correcto comparar El Salvador en su momento actual con las democracias consolidadas de Occidente. No solo porque esas democracias viven en una incoherencia, en una hipocresía, como para hacérselo ver, sino porque además están en un momento histórico diferente. Lo que sí podríamos hacer es comparar El Salvador con la Alemania del posguerra, la Italia del posguerra, donde unas fuerzas políticas, una corriente de pensamiento políticos, fueron directamente eliminadas e inhabilitadas a la carrera política para precisamente evitar una vuelta y un nuevo auge y permitir estabilizar esos países. A El Salvador le está pasando lo mismo. Por eso digo, démosle confianza a Bukele, porque Bukele es quien ha transitado a El Salvador fuera del infierno en el que estaba sumido el país y que tiene todo el derecho, si es necesario, y la gente lo quiere, sobre todo si la gente lo quiere, de poder aspirar a más mandatos. Lo que sí tendrá que cuidarse muy bien en salud en un futuro para antes de dejar su mandato volver a restablecer una serie de normas constitucionales que limiten los mandatos para evitar que aquel que le suceda se aproveche con malicia de todo el trabajo que ha hecho y vuelva a sumir al país en un nuevo infierno. Ese es mi análisis, esa es la respuesta de Nayib Bukele, pero me gustaría saber qué es lo que opinas tú. Te espero en los comentarios. Si te ha gustado el vídeo, dale a me gusta, compártelo, suscríbete, activa la campanita y nos veremos en el próximo vídeo.